Buen día, amados hermanos. Que el Señor los bendiga. Qué hermoso el tiempo que estamos pasando, meditando en nuestro glorioso Señor y cantando de su resurrección, que Él vive para siempre. Por eso necesitamos predicar la palabra, predicar su evangelio, predicar su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Juan, porque estamos en esta serie viendo justamente esta breve carta de 2 Juan, que nos hacía esta introducción el pastor Aníbal hoy, pero que el pastor Alberto justamente nos hizo todo el panorama la semana pasada y vimos los primeros versículos, y hoy vamos a ver a partir del versículo 4 al 6, y luego la semana que viene, o tal vez en otro domingo más, terminaremos ya esta carta y continuaremos con 3 Juan. Así que vamos a ir a 2 Juan, capítulo 1, porque es el único, versículo 4. Y aquí encontramos una breve carta de Juan a la señora elegida, que como dijimos la semana pasada, hay dos posibilidades: sea una señora literalmente conocida por Juan, elegida por el Señor Jesucristo en la elección para la salvación, con sus hijos, una familia en una casa que se reúnen, que comparten la palabra, o a una iglesia local de la cual Juan está pastoreando a la distancia y está ahí, y sus hijos son los miembros de esa iglesia. Así que no importa el destinatario en el sentido del detalle exacto, sino que lo que importa es que podamos entender el contenido de esta carta. Y así como en los tiempos de la primera carta de Juan, el problema era los falsos maestros que se estaban infiltrando en las casas y en las iglesias, ahora es este mismo problema. Así que el apóstol Juan, como apóstol justamente, y como anciano, ya ancianito, porque ya está en los últimos años de su vida, esto fue escrito aproximadamente en el año 90 después de Cristo, es decir, unos 60 años más o menos aproximadamente de los acontecimientos de Jesús en la tierra y del llamado de Jesús a Juan. Y ahora Juan pasó toda su vida sirviendo al Señor, viviendo para Dios, y ahora ya anciano está preocupado también por las iglesias y por las personas que recibieron el evangelio. Pero él sabe que hay falsos maestros que se están infiltrando y están enseñando cosas equivocadas con respecto a Jesucristo, con respecto a su divinidad y a su humanidad, con respecto a que Jesús es enteramente hombre y enteramente Dios. Y entonces se están infiltrando estas ideas. Ahora, el apóstol Juan va a expresar unos temas muy importantes, que es el de andar en la verdad de Jesucristo, de que es el Dios encarnado, el Hijo del Padre, que vino a cumplir con todas las profecías y que caminó entre nosotros como un hombre que fue a la cruz cargando con nuestro pecado, pero como Dios mismo tuvo que ser el sustituto cargando nuestro pecado para poder así de esa manera dar redención, justificación y vida eterna a todo aquel que cree en Jesús. Así que de esta verdad nos va a hablar Juan, nos va a hablar del amor en esta carta, nos va a hablar acerca de la obediencia ligada al amor, y nos va a hablar acerca de la advertencia justamente de los falsos maestros, de no recibirlos en sus casas. En realidad esto es lo que él le ha hablado a esta señora elegida o a esta iglesia en particular. Nosotros lo que vamos a hacer es tomarlo para nosotros en este tiempo, para nuestra vida. Pero sí vamos a entender lo que quiso decirle Juan en este entonces a esta iglesia. El mensaje de hoy lo titulé con estos pilares: verdad, amor y obediencia. Y eso es lo que vamos a ver en estos 3 versículos. Acompáñenme en la lectura de la carta entera, ya que son solo 13 versículos, para poder entender todo lo que justamente estaba mencionando recién. Leamos. El anciano, que es Juan, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz
de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Jesucristo, Hijo del Padre, Señor, en verdad y en amor. Mucho, acá está el versículo de hoy, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y aquí está introduciendo el tema del amor, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, la obediencia, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Fíjense qué determinante es Juan. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Padre amado, gracias Señor por tu palabra, por esta carta del apóstol Juan. Gracias Señor porque hoy sigue teniendo vigencia y autoridad sobre nuestras vidas. Gracias Señor porque tú nos hablas a través de tu palabra escrita. Y hoy es nuestro deseo, Señor, que al predicarla podamos entenderla, comprenderla y ser animados, exhortados, desafiados, transformados por el poder de tu evangelio también. Te rogamos esto, Señor, asístenos al escuchar tu palabra, danos concentración y amor por ella y amor por ti. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Así que como les compartía recién, vamos a ver desde el versículo 4 hasta el 6, vamos a concentrarnos allí y vamos a ver tres ejes: la verdad, el regalo de Juan, el regocijo de Juan por andar en la verdad, va a ser nuestro primer encabezado, la verdad, el regocijo de Juan por andar en la verdad, en el versículo 4. Luego en el versículo 5 vamos a ver el tema del amor. Y vamos a ver que es el mandamiento que nos dejó el Señor, le dejó a esta señora que se amen unos a otros. Entonces, como segundo encabezado, el amor a los demás, vamos a ver. Y como nuestro último encabezado, la obediencia, que andemos según sus mandamientos, según el versículo 6. Obediencia, que andemos según sus mandamientos. Así que acompáñenme a leer nuevamente el versículo 4 para que podamos comprender allí lo que estamos leyendo. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Como bien decía el pastor Aníbal, en aquella época no teníamos los medios de comunicación que tenemos actualmente. Entonces era muy difícil para las personas poder enterarse de lo que estaba sucediendo en otra parte. Nosotros hoy podríamos estar comunicados con alguien que está predicando en Paraguay y preguntándole cómo está y le estamos diciendo que estamos orando por él. Y todo en cuestiones de segundos. Pero en aquel entonces, para un apóstol, para un pastor como Juan, poder enterarse de lo que estaba sucediendo con sus ovejas, con sus hijos espirituales, era muy importante. Y ellos tenían que esperar estos tiempos. Asimismo, la enseñanza y el pastorado, cuando no era el pastor que estaba en el lugar presente, era difícil y era mediante cartas. Ahora entonces Juan está escribiendo a esta señora elegida y le está exclamando que tiene gran regocijo. Me regocijé al enterarme, debe ser que Juan
vio a algunos de los hijos de estos creyentes, los vio en su andar, en su conducta, y dice que él se regocijó al verlos cómo estaban viviendo según el mandamiento del Padre, al ver cómo andaban en la verdad. En un tiempo donde la mentira corría, donde las falsas enseñanzas estaban corriendo, donde las personas estaban concentrándose más en lo carnal, porque decían que si uno ya era salvo, hacían un sobreénfasis en el amor de Dios. Entonces decían, ahora tú ya no tienes que seguir la ley, porque si no serías un legalista. Y entonces en ese entonces es que el apóstol Juan, ya ancianito, pastor de ellos a la distancia, se entera de esto y causa gran regocijo a su corazón. Gran alegría a su corazón, ver que sus hijos espirituales estaban andando en la verdad, seguían firmes en las enseñanzas de los apóstoles y del Señor Jesucristo. Seguían firmes en aquello que Juan mismo había visto y oído con sus ojos y que había palpado y que había sentido el amor de Jesús. ¿Quién mejor para ellos que ahora pastorearlos y enseñarlos? Qué regalo que tuvieron, ¿no? Y ahora Juan se está regocijando, se está alegrando porque los ve que andan en la verdad. Andar en la verdad lo regocija Juan porque es verlos perseverando, como decía recién, en la doctrina de los apóstoles y del Señor Jesucristo. Es verlos vivir el evangelio de Cristo. Es verlos viéndolos amando al Señor, amando a sus enemigos, amando a los demás, predicando las buenas noticias del evangelio de salvación, que hay vida eterna, que hay reconciliación, que hay perdón en Jesucristo, porque el Cristo, que es enteramente hombre y enteramente Dios, fue entregado por el previo consejo del Padre, de anticipado, determinó de esa manera que Jesucristo sea el ungido de Dios, el Mesías enviado, el Dios encarnado para morir por los pecadores. Y ahora estos hijos están andando en la verdad y se mantienen firmes en la fe y confían en Jesucristo como el único y suficiente Salvador, como el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora ellos entienden que Jesucristo es el único, el preeminente y el único que debe ser exaltado y seguido, porque Él es el Kyrios, Él es el Señor. Y ellos lo están entendiendo y andan en la verdad. Y ese andar tiene que ver con una conducta que se ve. ¿Por qué puede enterarse Juan? ¿Por qué puede decir que andan en la verdad? Porque lo ve con sus ojos. Porque lo que ellos profesan se está viendo, evidenciando con sus vidas. Porque ellos dicen creer en Jesucristo, ellos dicen creer en el Mesías, pero lo viven con sus vidas. Y esto es andar en la verdad. R.C. Sproul comenta, andar en la verdad es confesar que Jesús es el Cristo que ha venido en carne, lo cual es permanecer en la enseñanza de Cristo que asegura la comunión de Dios el Padre y el Hijo. Les leo nuevamente la cita. Andar en la verdad es confesar que Jesús es el Cristo que ha venido en carne, lo cual es permanecer en las enseñanzas de Cristo que asegura la comunión con Dios el Padre y el Hijo. Amados, la verdad no es solamente algo para tenerlo en la mente o creerlo o profesarlo con la boca. La verdad es algo que debe ser vivido. El Dios encarnado, Jesucristo, en Juan capítulo 14, versículo 6, Él mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Así como Jesucristo es la representación perfecta de la verdad, ahora el Señor llama a sus hijos a que anden en la verdad y que sean testimonio vivo de las enseñanzas de Jesucristo. Que con sus vidas reflejen la verdad de Cristo. Que con sus vidas vivan la verdad del Evangelio. No solo que lo prediquen con su boca, sino que lo respalden con una evidencia, con una vida. Entonces esta es causa de gran gozo para Juan ver a sus hijos que andan en la verdad, luego de tantos años seguramente, meses sin verlos. Pero ahora enterarse causa gran gozo. Amados, no hay mayor gozo para un pastor, para los pastores, para los líderes, aún para los padres, que ver a sus hijos andando en la verdad. No hay mayor placer,
satisfacción al alma que ver a tus hijos espirituales, los cuales les has predicado, les has enseñado, los has pastoreado, verlos que ahora andan en la verdad. Amados, y cuando pensaba en esto, pensaba en cada uno de nosotros, pensaba en nuestra iglesia local, y no hay mayor gozo, hermanos, que verlos a ustedes andar en la verdad, siendo fieles creyentes de la doctrina de Cristo, habiendo experimentado el nuevo nacimiento en Cristo, habiéndose arrepentido de sus pecados y viviendo una vida en consecuencia de eso, luchando contra el pecado, porque nadie es perfecto. Pero ver a ustedes, a cada uno de ustedes, buscando al Señor, amando al Señor Jesucristo, amando a la iglesia local, deseando congregarse, deseando escuchar la palabra de Dios predicada, verlos a cada uno de ustedes servir al Señor con excelencia, con esfuerzo, con esmero. No hay mayor gozo para nosotros los líderes que ver esto. Y nos gozamos, así como Juan se gozaba de ver a sus hijos andar en la verdad. Nosotros nos gozamos, hermano, cuando tú estás viviendo y andando en la verdad y creciendo en ella, juntos, como un cuerpo, unánimes, con un mismo sentir, con un mismo espíritu en nosotros, el Espíritu Santo que nos guía, que nos enseña. Es hermoso para nosotros ver este deseo que tienes de congregarte, de escuchar la palabra, de servir a los hermanos, de juntarte entre la semana, de estudiar juntos en una casa o aquí en la iglesia, en grupos. Es hermoso ver para nosotros ese deseo que tienes de adorar al Señor, de cantar con una voz tan fuerte y con convicción de lo que estás haciendo. Es una alegría y un gozo verte luchar contra tu pecado y pedir ayuda y confesarlo y juntos buscar al Señor para que trabaje en tu vida y para que seas transformado por medio de la renovación de tu entendimiento a través de las Escrituras y del consejo de tus amigos cristianos, de tus pastores. Causa gran gozo vernos a nosotros, amados, cuando estamos con ese deseo de predicar el Evangelio, de que otros conozcan a Cristo. De hecho, debemos renovar ese deseo, amados. Y debemos levantarnos nuevamente para que andemos en la verdad, no solo adentro, sino afuera también, y mostrando el Evangelio del Señor Jesucristo, para que vivamos el Evangelio en donde nos movemos. Es hermoso, hermano, verte crecer en el Señor, y aún a los más grandes, tan ancianitos ya, firmes en la fe, siguiendo la doctrina de Cristo sin desviarse, entendiendo quién es Cristo, quién es su palabra y sometiéndose a ella. Es hermoso verlos, hermanos. Y eso causa gran gozo y gran regocijo para nosotros. El apóstol Pablo exhorta a sus hijos espirituales en Colosenses capítulo 1, versículo 10, diciéndolo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y ese es nuestro deseo, hermanos, para ustedes. Es causa de gran gozo cuando vemos a los jóvenes, a los adolescentes servir al Señor, amar al Señor, pasar por las aguas del bautismo, congregarse, estar con sus amigos cristianos, buscar la palabra de Dios. Es hermoso verlo, hermanos, y nos causa gran gozo. Así que hoy para mí es un día de gran regocijo. Así como también de llanto por aquellos que no están ahora entre nosotros, por aquellos que están apartados, que están alejados, o quién sabe que tal vez todavía no habían nacido de nuevo. Pero ¿cuál es nuestro llamado para eso? Como estamos viendo cada domingo, interceder por ellos, ir a buscarlos. No conformarnos con que digan, no voy más, no. Vamos a hacer todo lo posible para ir a buscarlos. Y lo haremos primero de rodillas intercediendo por ellos. Que el Señor nos mueva hacia eso. Así que para Juan es causa de gran regocijo ver a sus hijos conduciéndose, andando en la verdad, según el mandamiento que Dios el Padre nos ha dado, que andemos como es digno del Evangelio, que andemos como es digno del llamado que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, ¿estás andando en la verdad?
¿Es la doctrina de Cristo tu mayor deleite? ¿Es Cristo tu Señor, tu Salvador? ¿Es Él el que determina tus días y tu quehacer, tu mover diariamente? ¿Es Él el motivo de las decisiones que tomas, de la carrera que vas a estudiar, de en qué trabajo trabajas? ¿Qué haces con tu dinero? ¿Es la gloria de Cristo? ¿Es la expansión de su reino, del reino de Cristo? ¿Es que se vea a Cristo en nuestro hablar, en nuestras decisiones, en nuestros hechos, en nuestros planes, sueños? Oh, amados, que el Señor ponga eso en nosotros y podamos vivir la verdad del Evangelio de Cristo en nuestros corazones y no nos conformemos con menos. No te conformes con menos que esto. No importa si tienes 80 y pico, o si tienes 20, o 10, o si eres un niño. Vive para Cristo. Anda en la verdad. No permita que el reino de las tinieblas te domine y te destruya. Andar en la verdad es lo mismo que decir, como dice Juan, andar en la luz. Andar en la luz y no en las tinieblas. ¿Estás viviendo una vida de santidad? Amado, ¿estás alegrando el corazón de Dios con tu forma de vivir? ¿Estás alegrando el corazón con tus pensamientos acerca de la verdad, de la doctrina de Cristo? ¿Qué piensas? ¿Estás conociendo más a Cristo? ¿Estás conociendo más su palabra? ¿Estás viviendo lo que estás aprendiendo? ¿Está tu vida siendo transformada de a poco? Que los demás van viendo algo, qué lindo lo que está en ese corazón. Y se alegran tus amados, tus seres queridos, se alegran tus pastores. ¿Estás alegrando el corazón de Dios? ¿Estás alegrando el corazón de tus líderes? ¿Estás alegrando el corazón de tus padres? Qué hermoso, hermanos, es que Dios inunde nuestro corazón de esta convicción y que desde tan jóvenes podamos vivir para la gloria de Dios. Y los más grandes puedan vivir firmes en la fe y en la verdad y mostrar a Cristo a los más jóvenes justamente. Y mostrar cómo se vive a Cristo, tal vez en los últimos días de la vida. Entonces, amados, en este primer punto pudimos ver la alegría, el gozo que le causa a Juan ver a sus hijos andar en la verdad. Y es, amados, el gozo y la alegría que nos causa a nosotros cuando vemos a cada uno de ustedes andar en la verdad, luchar por ella, vivirla día a día, con sus caídas, con sus luchas, como dijimos. Pero en lo profundo del corazón se ve una luz que resplandece, que es el Espíritu Santo, ayudándonos a vivir en santidad, como vamos estudiando los jueves y haciendo todo lo posible para ello. Dice el pastor John MacArthur, solamente iglesias y cristianos bien cimentados en el sólido cimiento de la verdad podrán resistir las tormentas de persecución, tentación y falsa doctrina que constantemente los asaltan. Leo nuevamente la cita. Solamente iglesias y cristianos bien cimentados en el sólido cimiento de la verdad podrán resistir las tormentas de persecución, tentación y falsa doctrina que constantemente los asaltan. Solamente si estamos cimentados en la verdad, solo si andamos en la verdad. Amados, a continuación seguimos con el siguiente tema, que es el amor. Y vamos al versículo 5. Luego de enseñarnos a que debemos andar en la verdad y vivir la verdad, ahora el apóstol Juan va a exhortar a la iglesia. Primero se regocija porque están andando en la verdad, pero ahora los va a exhortar positivamente y les van a decir que se amen unos a otros. Y ahora te ruego, le dice, te ruego, te encarezco, te pido, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Qué hermoso versículo. Juan exhorta aquí a su destinataria a que se amen unos a otros. En 1 Juan encontramos constantemente esto. Juan es el apóstol del amor. De hecho, él se decía a sí mismo el discípulo amado.
y en todas sus cartas tiene un énfasis en la importancia del amor a Dios de manera vertical y del amor a los demás de una manera horizontal. Y él constantemente nos está exhortando a esto, y ahora en esta carta también les está diciendo que anden en la verdad y que anden en el amor, que se amen unos a otros. Y este amor es un amor desinteresado, es el amor ágape, es un amor de entrega, es un amor de sacrificio, es un amor de abnegación, es un amor de preocupación por mi hermano, es un amor de preocupación por el otro. Es un amor que te lleva a moverte, a salir de la comodidad. Es el amor que fue esclarecido, representado, mostrado y enseñado por el mismo Señor Jesucristo. Él lo encarnó de esa manera y lo vivió de esa manera, dando su vida en rescate por muchos como nosotros. Miren qué amor nos ha dado el Señor Jesucristo. Mirad que de tal manera nos amó Dios, que se despojó a sí mismo Jesucristo, dejando las glorias eternas para entregarse por nosotros los pecadores. Es este amor que ahora nos demanda a nosotros los hijos de Dios para que andemos en Él, para que nos amemos unos a otros, amados. Y esto debe ser una prioridad de nuestra vida y debe ser una prioridad de nuestra iglesia, el amor. No mi comodidad, no mi satisfacción, no mi bienestar, sino el del otro. Antes que en mí, pienso en mi hermano. Antes que en mi comodidad, pienso en la de mi hermano. Antes que en mi edificación, pienso en ser de bendición con mis dones para edificar a mi hermano, mientras él me edifica y me exhorta a mí. En 1 Juan 3:23, el apóstol Juan dijo esto: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Juan puede llamar a su iglesia a que se amen unos a otros, porque Dios ya ha derramado su amor en nosotros. Ahora nosotros estamos capacitados para amar, porque es el mismo Dios y nuestro Señor Jesucristo que nos ha amado. Y por eso ahora nosotros que hemos experimentado el amor de Dios, podemos amar con este amor abnegado, este amor de entrega, este amor sacrificado, este amor desinteresado. Entonces ahora Juan está estrechando una vez más la unidad entre la verdad y el amor. Entonces vive a Cristo, cree en Cristo, ten la doctrina correcta, pero eso te va a llevar a que ames a los demás, a que ames a Dios y a que ames a los que te rodean. Ámalos, porque esto es verdaderamente la fe en Jesucristo. No es como los falsos maestros decían, que hablaban del amor como si fuera algo así como libertinaje, o que Dios nos amaba, entonces pasaba por alto todos los pecados. No es de eso lo que habla Juan, sino de lo que está hablando es que el verdadero amor que se ha derramado en nosotros nos lleva a llevar vidas para Dios, en consecuencia de lo que creemos, y vidas de obediencia, que ahora lo vamos a ver en nuestro tercer encabezado. Ahora, aquí el apóstol Juan dice, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y aquí el apóstol Juan, en los años 90 aproximadamente, cuando escribía esta carta, claro, está recordando aquellas palabras del Señor Jesucristo, que Él fue quien nos dio un nuevo mandamiento, resumiendo toda la ley, ¿no? En Juan capítulo 13, versículo 34 al 35, Jesús dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Palabras de Jesús. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Fíjense qué vara alta, qué estándar alto. ¿Cómo debemos amarnos unos a otros? Como yo los he amado, como Cristo nos amó a nosotros. Que también ustedes se amen unos a otros.
Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. El mismo Señor Jesucristo nos dejó ejemplo de esto. En Juan 13:1, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Amados, ¿cuál es la medida del amor que debe abundar en nosotros? ¿Cuál es la medida del amor que debe prevalecer en la iglesia de Cristo? La medida es el amor de Cristo por su iglesia. ¿Y cómo fue ese amor? Un amor en sujeción al Padre, haciendo su voluntad, un despojarse de sí mismo, una entrega, una vida de servicio, compasión y sacrificio. Así que este nuevo mandamiento fue dado por el Señor Jesucristo. Entonces ahora Juan dice, no como un nuevo mandamiento, porque ya han pasado 60 años. Ustedes imagínense, si alguien dijo algo hace 60 años, para nosotros, ¿qué nos parece? Y bueno, eso ya es viejo. De hecho, ni hablemos si hablamos de tecnología, por ejemplo. Algo de hace 60 años ya es algo totalmente viejo y que ya tal vez nos sirva. O si hablamos de un auto y si vos decís que tu vehículo es nuevo y es del año 60 y pico, o no sé, del año 70 y pico, vamos a decir, estás loco. Ninguno podría decir que nuestra iglesia es una iglesia nueva cuando tiene 54 años y vamos a cumplir 55. Así que por eso es que Juan está diciendo, no les escribo un nuevo mandamiento. Es el que ustedes escucharon ya desde el Señor Jesucristo, desde el principio, pero que aún también encontramos en toda la doctrina del Antiguo Testamento. Es Dios el que llamaba a Israel constantemente a amar al prójimo, a amar a Dios con todas sus fuerzas, pero también a amar al prójimo. Es Dios el que llamaba a amar a los extranjeros, a amar a los pobres, a amar a las viudas, a amar a los huérfanos. Es Dios el que llamó desde el principio. Y Jesucristo levantó toda esa enseñanza y la resumió y dijo que de todo eso dependía toda la ley. El decálogo de la ley, los 10 mandamientos, se resume en eso. Ya lo hemos dicho varias veces, pero en los primeros 4 mandamientos encontramos el amor a Dios. Tendrás un solo Dios, no te harás imágenes, guardarás el día de reposo, no tomarás el nombre del Señor en vano. Todos mandamientos que tienen que ver con la gloria de Dios y con su persona, en un amor vertical de nosotros hacia Él. Pero luego el resto de los mandamientos tiene que ver con los demás, con el prójimo, con tus hermanos. Honra a tu padre y a tu madre. No codiciarás, no adulterarás, no mentirás, no darás falso testimonio. Y todos estos mandamientos tienen que ver con el amor al prójimo, el amor a los demás. Así que ahora Juan está resumiendo todo esto y les está diciendo, ámense unos a otros, ámense de manera práctica, ámense, que se vea el amor, anden en la verdad, pero ámense. Amados, aquí hacemos una observación y este es un llamado profundo para cada uno de nosotros. ¿Estás amando a tus hermanos? ¿Estás amando a los que están en necesidad? ¿Estás amando a los demás? ¿O tu vida está centrada en sí mismo, en vos y solo preocupado por vos? Debemos levantar la mirada y mirar a mi hermano y ayudarlo. Ir a buscar al que está enfriado, apartado, en pecado. Y amarlo es justamente exhortarlo y decirle, vuelve a Cristo. Amarlo es orar por Él, es interceder por Él, pero también es movernos a la acción, a ir a buscarlo. Amar a mis hermanos es trabajar para la edificación de ellos, es enseñarles la verdad, es estar con ellos en el dolor, es estar con ellos en la angustia, es dejar tal vez mis quehaceres y poder decir, no, voy a ir a visitarlo porque está pasando momentos de prueba. Y en nuestra iglesia tenemos muchísimas personas que están pasando gran necesidad y muchos de ustedes, y eso nos causa gozo, que van y los aman y están con ellos. Pero muchos de nosotros tal vez deberíamos hacerlo. Tal vez deberíamos ejecutar este amor en acción, en actos. Un amor que anda en la verdad, un amor que obedece al Señor. Así que entonces vimos que debemos andar en la verdad
y que esto es causa de gran gozo, vemos entonces que debemos amarnos unos a otros con un amor desinteresado, con un amor que me preocupo por el otro, por la edificación de los creyentes y por la salvación de los perdidos. Un amor que me ayuda a amar, a poner en primer lugar al otro y no a mí mismo, a poder salir un poquito de mi comodidad, de mi egocentrismo y empezar a pensar en el otro. Piensen en cosas prácticas para poder hacer y mostrar amor. ¿Hace cuánto que no le dices a un hermano que lo amas? ¿Hace cuánto que no le dices a un hermano qué bien te hace lo que él está haciendo? ¿Hace cuánto que no le dices a tu hermano gracias? ¿Hace cuánto que no visitas a tu hermano que está enfermo y en gran agonía, si te lo permite? ¿Hace cuánto que no lo llamas, que no le escribes? ¿Hace cuánto que no le ofrendas a aquel que está necesitado? Muchas muestras de amor para hacer. Por último, hermanos, vamos a ver este otro pilar. Fíjense cómo están relacionados. La verdad, el amor, la obediencia. Porque ahora en el versículo 6 nos va a decir, entonces, ¿cómo es este amor? Y este es el amor, versículo 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, amados, como vosotros habéis oído desde el principio. Otra vez está siendo reiterativo y está diciendo que entonces andar en la verdad, amar a los demás, es guardar los mandamientos, es ser obediente. Yo recién lo demostraba con el resumen de la ley, ¿no? Y cómo toda la ley muestra esto. Y entonces ahora el Señor, una vez más, en 2 Juan, pero también lo hizo en 1 Juan, nos dijo que el amor es un acto de obediencia a Dios. Como dije antes, en aquel entonces ellos estaban diciendo de que uno podía creer en Cristo, haber sido salvado y luego vivir una vida de libertinaje. Porque Dios es amor, porque Dios ya lo salvó por la gracia. Y entonces vivían una vida. Esa doctrina sigue hoy en pie. O sea, es decir, muchos falsos maestros aún la siguen enseñando. Muchos falsos maestros aún siguen diciendo y haciendo un sobreénfasis en la gracia y en el amor y olvidándose de que justamente de esta verdad, que Dios siempre llama a que debemos obedecer, debemos amar, andar en verdad, en amor y en obediencia. Siempre están ligados, siempre están juntos. Los maestros en aquel entonces, los falsos maestros les decían, hablaban de Juan, de que seguramente era una persona legalista. No, es muy legalista, porque él está diciendo que hay que seguir los mandamientos del Señor. Ahora, amados, es clara la enseñanza del apóstol Juan de que el verdadero amor obedece. El verdadero amor a Dios es una vida de obediencia, marcada por la obediencia a los mandamientos del Señor, a sus ordenanzas. Si el Señor te dice que creas en el Señor Jesucristo, crees en el Señor Jesucristo. Si el Señor te dice que le sigas porque Él es el Señor, le sigues porque Él es el Señor. Si el Señor te dice que te bautices, te bautizas porque es la ordenanza del Señor. Si el Señor te dice que guardes la cena del Señor, guarda la cena del Señor y la comunión con los hermanos. Si el Señor te dice que te congregues, te congregas. Si el Señor te dice que prediques el Evangelio, predicas. Eso es un verdadero cristiano. Si el Señor te dice que creas en su palabra, lees su palabra, la crees y la vives. Si el Señor te dice que andes en la verdad, andas en la verdad, en la doctrina de Cristo, bien cimentado y buscando crecer cada día para que las falsas enseñanzas no te muevan de tu fe. Si el Señor Jesucristo te dice que cuides tus ojos de no mirar y no codiciar a una mujer, cuida tus ojos y lucha por eso. Si el Señor te dice que no odies en tu corazón, que no mates en tu corazón, no guardas rencor para con los hermanos o para con los demás, sino que estás dispuesto a perdonar, sino que estás dispuesto a la reconciliación, sino que estás dispuesto a dejar ese rencor que tengo en el corazón, llevarlo a los pies de Cristo. Y ahora que he experimentado el perdón y la restauración y el amor de Dios, ahora yo amo perdonando y suelto mi pecado. Porque el verdadero amor se ve manifestado en una vida de obediencia. R.C. Sproul dice también, andar en la verdad también es andar conforme a sus mandamientos,
por medio de los cuales el cristiano obedece el mandamiento preeminente de Dios de amarnos unos a otros. Guardamos sus mandamientos, entonces de esa forma nos estamos amando unos a otros. Porque cuando tú guardas la ley del Señor, no para salvación, sino para santificación, cuando tú guardas la ley, le haces bien a los demás. Pones a tu hermano en primer lugar, cuidas de su bienestar y lo amas y lo vas a buscar si es necesario. Y lo edificas y lo pastoreas y lo corriges y lo ayudas y lo haces crecer. Y no le haces daño, no piensas mal de él, no andas con chismes. Entonces, sigue la cita, perdón. Voy a volver porque interrumpí una cita. Andar en la verdad también es andar conforme a sus mandamientos, por medio de los cuales el cristiano obedece el mandamiento preeminente de Dios de amarnos unos a otros. El mandamiento de amar nos ha sido dado desde el principio, ya que al amor se define como andar según los mandamientos del Padre, tiene que ver más con actos compasivos. Escuchen esto. Amor a Dios tiene que ver más con actos compasivos y concretos que con una emoción meramente afectiva. Y luego va a citar R.C. Sproul, 1 Juan capítulo 3, versículos 16 al 19, que lo hemos estudiado, pero allí lo voy a leer rápidamente. 1 Juan capítulo 3, versículo 16 al 19. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos, a ver, ¿en qué consiste el amor? En esto, que nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Amén. Entonces lo que está diciendo R.C. Sproul, trayendo esto, este versículo de 1 Juan, es que el verdadero amor lo que hace es que hace que pongamos nuestras vidas por los hermanos. Pongamos nuestras vidas por la bendición y el beneficio de los hermanos en servicio. Que veamos las necesidades de ellos y podamos satisfacerlas, trabajar para eso. Y que podamos amar de hecho y en verdad, y no solo de la boca para afuera. Amados, el verdadero amor obedece al Señor. Y la manifestación del amor de Dios en nuestras vidas es que somos obedientes a su mandato. En 1 Juan capítulo 5, versículo 3, Juan también dijo esto: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Es lo mismo que ahora le está diciendo a esta señora, a esta iglesia. Ámense unos a otros. Y el amor es guardar los mandamientos del Padre. Y ahí en 1 Juan les está diciendo, esto es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Así que, amados, no hay manera de que separes tu vida de fe de tu vida práctica de todos los días. Hermanos, debemos andar en la verdad, debemos andar en amor para con todos y debemos ser obedientes al mandato del Señor, en la ley de Dios, en el sermón del monte, en toda la moral, toda la enseñanza del Nuevo Testamento. ¿Estás andando en los mandamientos del Señor? ¿Estás siendo obediente? El fariseísmo es tener una religión externa, es decir, hacer un montón de cosas, pero sin un verdadero amor y entendimiento de lo que hago. Sin un verdadero amor por Dios y por los demás, y sin un verdadero entendimiento de por qué lo hago. Entonces, podría ser que alguno de nosotros se viera viviendo de esta manera. Pero ahora Dios nos llama
a andar en la verdad, a amar al Señor de todo corazón y a obedecerle con un corazón sincero, en la intimidad, en lo profundo del corazón, cuando nadie te ve. Y es difícil. Y quiero animar a aquellos que están luchando contra el pecado. Quiero animar a aquellos que están luchando por salir de ahí, porque hay esperanza, porque en Cristo se puede, porque para eso Dios nos ha dejado su Espíritu Santo, porque para eso Dios nos ha dado los medios de gracia, para eso Dios nos ha dado su palabra, la comunión con los creyentes. Por eso Dios está mandando exhortaciones como esta, de que nos amemos unos a otros, para que haya alguien que escuche este mensaje y vaya a buscarte. Para que haya alguien que escuche este mensaje y te ayude en tu lucha contra el pecado. Pero para eso debes ser sincero y debes vivir una vida genuina delante de Dios y delante de los demás. Y si es necesario contar tu lucha a algún referente, a algún líder, a algún pastor, para que te ayude, para que caminen juntos, porque esa es la iglesia. Porque así nos amamos. Así que, amados, para resumir en este último tema de la obediencia, fíjense el mismo Señor Jesucristo, qué fuerte que fue en sus declaraciones en cuanto a esto. Y Él dijo así en Juan capítulo 14, versículo 21, fuerte y determinante. Y dice así, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama verdaderamente no es el que me lo dice de la boca para afuera, sino es el que tiene los mandamientos, que los escucha atentamente y los guarda en su vida, los aplica, los atesora, vive de esa manera. Y también dijo el mismo Señor luego en Juan 14, 23, dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Entonces no hay tal cosa como decir que creo en Jesús y vivo una vida lejos de Dios, de Jesús, de sus mandamientos, de su palabra, de su ley. No hay manera. Amo a Dios, voy creciendo en la gracia, andando en la verdad, andando en amor, andando en obediencia a sus mandatos. Y es un círculo porque a la vez esto produce que vaya amando más la verdad y amando más a los demás y abundando más en buenos frutos de obediencia. Así que, hermanos, le leo otra cita de Ryle. Obedecer los mandamientos de Cristo es la mejor demostración de amor hacia Él. Esa es una lección de inmensa importancia y sobre la que es preciso insistir constantemente a los cristianos. Hago una pausa de la cita, porque eso es lo que está haciendo Juan. Está insistiendo constantemente a sus lectores. En su primera carta lo dijo muchas veces, amor, verdad, obediencia. Amor a Dios, obediencia a Dios, obedece, vívelo, vívelo, a diferencia de los falsos maestros que dicen, no, vos podés creer esto, pero podés vivir la vida que quieras. No es así. Ama a Dios y vive conforme a su palabra y a sus mandamientos. Vuelvo a la cita. Obedecer los mandamientos de Cristo es la mejor demostración de amor hacia Él. Esta es una lección de inmensa importancia y sobre la que es preciso insistir constantemente a los cristianos. La prueba de que somos creyentes verdaderos no es que hablemos de religión y lo hagamos con soltura y con acierto, sino que cumplamos constantemente la voluntad de Cristo y sigamos sus caminos. Las buenas intenciones no sirven de nada si no van acompañadas de actos. Pueden llegar a ser preciosas para el alma al endurecer, puede llegar a ser perniciosas para el alma al endurecer la conciencia. Las ideas pasivas que no se materializan en actos van insensibilizando y paralizando el corazón. La única demostración real de la gracia es vivir rectamente y hacer el bien. Donde quiera que esté el Espíritu Santo, siempre habrá una vida santa. Fin de la cita. Hermanos, para finalizar, ¿tienes una vida santa? ¿Andas en santificación? ¿Andas en una vida de obediencia a sus mandatos? ¿Es la ley de Dios tu delicia?
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Dios medita de día y de noche. Él es dichoso, él es bienaventurado, él va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Su vida va a ser prosperada y va a fructificar y va a poder triunfar contra el pecado y va a poder triunfar contra esas cosas que lo atan, porque Cristo te va a ayudar. Pero es necesario que te deleites y medites en su palabra de día y de noche. Es necesario que andes en la verdad continuamente. Es necesario que ames a los demás y que ames a Dios con todo tu corazón, y es necesario que obedezcas su palabra. Y entonces vas a poder. Hay esperanza, amados. Hoy es un día para tener esperanza, así como para tener gran regocijo al ver los frutos de aquellos que van creyendo y que van conformándose a la imagen de Cristo. Hoy también es un llamado a que podamos salir de nuestra comodidad y podamos batallar contra nuestro pecado y que podamos triunfar en el nombre del Señor por el Espíritu Santo. Amén. Confía en el Señor, vive para Él, anda en la verdad, ama a Dios y obedece sus mandamientos, porque entonces prosperará tu vida y la gente te mirará y va a haber una vida fructífera y la gente va a querer tener lo que vos tenés, la gente va a querer desear lo que vos tenés, y ahí estarás para compartirles el Evangelio de Cristo. Ahora, amado amigo, si no te aferras al Señor Jesucristo, no hay manera de poder experimentar nada de lo que estuvimos hablando hasta ahora. Es necesario que puedas entender que Jesucristo, Dios mismo, se hizo hombre y vivió una vida perfecta y anduvo entre nosotros. Fue un hombre como vos, fue un humano como vos y tuvo necesidades. Pero este mismo Jesús fue también Dios, el Dios perfecto, y por eso se guardó en santidad perfecta. El santo se hizo hombre. ¿Para qué? Para ir a la cruz, para morir en la cruz del Calvario por vos, para morir por los pecadores, para ocupar el lugar de los pecadores. Querido joven, querido amigo, querido adolescente, querido mayor, a todos. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados y que crean el Evangelio. Y el Evangelio es un regalo de Dios. El Evangelio es que Dios estaba allí mirando a Cristo, y la ira de Dios que era para con nuestro pecado fue sobre Jesús, para que la gracia, la justicia y la salvación ahora pueda ser otorgada gratuitamente a todo aquel que cree. Por eso Juan capítulo 1 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Amado, y si esto es una realidad en tu vida, nada ni nadie podrá arrebatártelo, porque eres un hijo de Dios. Ven a Cristo ahora, ven a Cristo con tu pecado, ven a Él, confiésale tu pecado a Cristo y reconoce quién es. Jesucristo es el eterno Dios que se encarnó y que vivió la vida perfecta y murió y resucitó. Él vive hoy, cantamos. Ven a Cristo, porque en Él hay salvación. Vení a Jesús. ¿Qué es venir a Jesús? Es venir con tu pecado, entregarle tu vida, decirle: Señor Jesucristo, veo mi pecado, veo la gravedad de mi condición, estoy perdido, estoy en bancarrota espiritual, estoy viendo todo esto y veo que no alcanzo nada de todo esto. ¿Por qué? Porque necesitas a Cristo. Entonces te vas dando cuenta y le dices: Señor, por favor, perdona mis pecados. Sé que Jesús murió por mis pecados, confieso mis pecados y reconozco a Cristo como el Señor, como el Rey de Gloria que va a venir, que va a volver. Jesucristo volverá y reinará por siempre. Y puedes ser uno de sus hijos y disfrutar de andar en la verdad, de amor, del amor verdadero y genuino que Dios pondrá en tu corazón. De ser sus mandamientos como un deleite en tu vida, ya sus mandamientos no van a ser gravosos. Así que la invitación para todos es: vení, reconciliarte con Dios el Padre, el Santo, a través de Jesucristo, su Hijo. La salvación es un regalo y se ofrece gratuitamente para todos. Y a ti, hermano, te animo a poder andar en la verdad, a poder ser hombres de fe, mujeres de fe, de convicciones fuertes y firmes, que lo ayuden a vivir, a decidir las cosas importantes de la vida, estando bien centrados en la voluntad de Dios, buscando qué es lo mejor. Voy a estudiar esto. ¿Y para qué voy a estudiar esto? Para la gloria de Dios,
para la expansión de su reino. Voy a trabajar en esto. ¿Y para qué? Para poder ganar dinero y poder sostener a mi familia, para que estén felices, estén alegres, para poder ofrendar al Señor, para poder expandir el reino. Y lo voy a hacer con alegría. Y voy a depender del Señor en todos los actos de mi vida. Y voy a decidir. Porque así se ve. Y vas a amar. Y vas a amar a los demás. Y vas a ser obediente al Padre. Oramos. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a amar como tú demandas, ayúdanos a obedecer como tú demandas, Señor, ayúdanos a confiar y andar en la verdad. Gracias, Señor, por la gracia del Señor Jesucristo, que no necesitamos todo esto para la salvación, sino que la salvación es un regalo de Dios. Te pido, Señor, que te reveles a algún corazón que aún no ha nacido de nuevo. Te pido, Señor, te ruego de todo corazón que tú salves a alguna persona que tenga dudas aún, que pueda entender que Jesucristo es el Señor y el Salvador y que Él murió por sus pecados, que Jesucristo es el que da vida eterna, redención, salvación, restauración. Oh Señor, conmueve nuestro corazón para que podamos amarnos unos a otros con un amor genuino, sincero, que está dispuesto a dar su vida por el otro. Oh Señor, ayúdanos a andar en tus mandamientos, a obedecerlos, a deleitarnos en ellos, a aprender cuáles son para poder aplicarlos a nuestra vida en dependencia del Espíritu Santo y en comunión con los hermanos. Oh Señor, tú sabes que es causa de gran gozo para mí, para los pastores, ver a nuestros queridos hermanos viviendo conforme a tu voluntad, a la gran mayoría de ellos, Señor. Concédele eso a otros, Señor, eso a los demás, a los que tal vez aún no, que puedan aferrarse y andar en la verdad, Señor. Oh Padre, gracias por tu palabra y por tu asistencia. En el nombre de Jesucristo. Amén.